Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches, en este casi sábado, en esta noche de viernes, ya con el invierno que está avanzando. Sí. Va a haber, según dice, bueno, va a haber frío, va a haber muy poca amplitud térmica, es ¿Qué decir, significa eso? que entre la temperatura más alta y más baja no va a haber mucha diferencia. Es Ajá. decir, ya estamos en invierno, ya Sí, 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 digamos, sí, sí. concretamente. Hay alguna buena noticia, aparentemente, ¿Cuál sería? sería que se congelaría, hay artículos este, provenientes de periodistas acreditados en Casa Rosada, que se congelaría el precio de los servicios por el invierno. Eh, se, ¿Es verdad eso? Lo están evaluando. Hay esto también, que esto lo vimos con el PURE en el 2010, que pasó exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Llega un punto en que la gente no puede pagar. Sí. Hay un punto que ya la gente no puede pagar. Esto era claro y evidente, no había, no hay mucha tutía. O si no, van a empezar el corte masivo de luz a todo el mundo. Claro, 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 Y sí. cuando hablo de todo el mundo, hablo de todo el mundo, porque los precios que se estaban barajando eran importantes. También incluso se está evaluando lo del aumento de los combustibles que se había ¿En postergado. pasarlo para más adelante? De hecho, ahora en mayo no se dio, sí se dio el aumento que era el que pedía las petroleras, pero no el tema de los impuestos. Sí. Ese impuesto se había diferido para el 1 de junio, vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que pasa es que ya el gobierno ya encontró el límite, no puede avanzar. Lo mismo pasó en el Puré, en el 2010, exactamente lo mismo, calcado. Es porque es la misma crisis. Es una crisis donde en vez de generar política de recuperar el control de los recursos energéticos, de la generación, de la distribución, todo se tira bajo la alfombra de los subsidios. Así que se va a seguir. se- Todavía no pagó el gobierno nacional y es parte del superávit lo que se le adeuda a Camesa Sí. por lo de estos meses. No sé cómo irá para adelante, porque, a ver, en este armado eh, que propone el gobierno, ya colapsó. O tiene que emitir o tiene que endeudarse, lo que está buscando, lo que ha Eh, hecho Caputo en el caso de las deudas por importaciones, los BOPREAL, es endeudarnos en dólares. Es decir, el Banco Central, que no produce dólares, canjea lo que debe por bonos en dólares. pero así tenemos más deuda todavía. La deuda sigue creciendo, Claro. evidentemente, ¿Y en dólares? y en dólares, es decir, deuda que teníamos algunas en pesos, Sí. otras en dólares. Bueno, el tema que las deudas en pesos también se están convirtiendo en dólares, que es para el pago de todas estas deudas. Y bueno, es una cosa que se está complicando. El tema que a diferencia del 2010, primero, cada época tiene sus propias características. La situación estructural es peor, porque ya veníamos mal, porque vamos a decir la verdad, ya veníamos mal. Ahora, bueno,
estamos viendo despidos a mansalva Sí, en muchas empresas privadas, sí, FB, supermercados, sí, están despidiendo gente sí. a, Muchos despidos hay. a montones, Sí, a montones, y quedaron los precios muy altos. Si bien paran lo que sería el tarifazo, digamos la segunda parte del tarifazo, ya quedaron precios muy altos, lo que no permite, cuando se habla del tema de rebote, hay que decir una cosa, el concepto de rebote, que por ahí los economistas lo utilizan para, para que la gente entienda algún concepto. Pero la idea de rebote, el concepto de rebote, no es de economía, no es de ciencias sociales, es un concepto de ciencias duras, es de física. La física se explica lo que es un rebote, las ciencias sociales no. De hecho, Haití, por ejemplo, nunca rebotó. Digamos. Siempre se puede, en ciencias sociales no se utilizan las mismas reglas. Que por ahí se utilicen palabras como rebote, cosas así, es como para que la gente que no está en estos temas, que no manejan los conceptos de la economía, entiendan un concepto, pero no necesariamente existe rebote. Rebote existe en física, sí. no en ciencias sociales. Pero también, y se está sosteniendo también una caída de la carne, eso un poco lo hablábamos el miércoles, los costos hacen que la Argentina, primero, el error de no haber ingresado al BRICS, Sí, error, lo vamos a pagar caro. error trágico si Sí, los hay, sí, sí. error trágico si los hay, el precio de la energía, los distintos precios hacen que el kilo de carne sea el más alto de la región. $3,70 el kilo. Hablo de producción, ¿no? Cuando está a 3,20 en Paraguay y está a 2,80 en Brasil. Eso es lo que hace que sea caro para exportar y sea caro para el consumo interno. Por debajo de ese precio, los productores entran en quiebra. ¿No? Estamos en una encerrona interesante. A todo esto, y hablando del BRICS y hablando de los desaciertos del gobierno, que desprecia a China y después envía a Mondino a hablar con el gobierno chino. Sí, sí. Que sería la última persona que yo mandaría a hablar con alguien. Bueno, y hizo, yo creo que los chinos la van a recordar por siempre como una persona pintoresca que le ha hecho reír porque realmente da risa. Y ahora Mondino va a Washington a entrevistarse con gente del gobierno. Recordemos que Milei lo primero que hizo a ir a Norteamérica es ir a un acto de Donald Trump, Sí, sí. que es opositor a este gobierno, lo cual no se hace si vos querés los favores de la actual administración. Es cierto, la cosa puede cambiar a partir de noviembre, pero hay que llegar a noviembre. Todo dice que Trump todo da a entender que Trump gana, pero hay que llegar a noviembre. Claro. Y no es que en noviembre asume Trump, no, hay todo un trecho largo. La necesidad que tiene ahora, vamos a hablar después sobre las negociaciones en el Fondo Monetario Internacional, pero digo, ¿para qué ir a mojarle la oreja a Biden si ahora le tenés que mandar a tu canciller a resolver qué cosa?
No, es evidente que esta gente del gobierno no tiene la menor idea de las relaciones con los otros países, cómo se manejan. Eh, Mirá, yo no hace falta ser un diplomático de carrera para darte cuenta que hay cosas que no puedes hacer. Ahora va a España con los que son los terceros en España, que es la fuerza Vox. sí, 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 sí. Son los terceros, no es el gobierno de España. No, no. Cuando Ahora, tendría que entrevistarse con el gobierno de España ahora, para hacer negocios, vos fíjate una cosa. Se pelea con Lula, que Sí, es el principal, el primer socio comercial, que dicho sea de paso, todas las empresas argentinas están empezando a migrar hacia Brasil. hacia Brasil, sí. Se pelea con la cuarta economía de eh, de Sudamérica, que es Colombia. Se pelean con los bolivianos, a quien le debemos gas. Sí. Se pelea con México, a quien le debemos petróleo. Se ¿Por pelea qué? con China. Se pelea con China, a que era, porque ya no lo es más, el principal comprador de las carnes argentinas. Y el segundo socio Se pe- comercial no, 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 es el segundo socio comercial de la Argentina. Se pelea con, se pone mal con el gobierno de Biden a ir con el opositor. Ahora, la carne, ¿a quién se la vas a vender? ¿Los granos a quién se van a vender? ¿A la Unión Europea? ¿Le vas a pedir a Sánchez? Después de que Milei vaya al acto de Vox, Claro, ¿va a mandar a Mondino a hablar con Sánchez a ver que te tire algo? Digamos, claro. el nivel de disparate Un desastre. es realmente desolador, porque la verdad esto no... nunca, esto lo hemos dicho más de una vez, nunca las políticas exterior argentina fue buena. Nunca fue buena. Nunca. Algunos me dirán por Sánchez Saavedra, que sacó el premio Nobel, pero no defendiendo los intereses del país. No, Algún día vamos a hablar sobre ese premio Nobel, pero esto ya es un nivel de disparate. Dentro de todo, qué sé yo, Santiago Cafiero hablaba en un inglés que era francamente detestable, pero por lo menos no se ponía de punta con lo demás. claro, claro. Por lo No menos se peleaba con todo el no se mundo. pelean con todo el mundo. Ahora yo me imagino van a ir después, cuando no le vendamos nada a Brasil, cuando no le vendamos nada a China, cuando Biden le diga, espera que venga Trump si quiere que te dé bolilla, y algo de eso hay en las negociaciones, porque recordemos que el socio mayoritario del FMI es Estados Unidos. Esa visita de Milei a Trump repercutió en el Fondo Monetario Internacional. Y después que va a ir a España a pedirle qué a Sánchez. Claro. Yo ya me la veo a Mondino dentro de unos meses yendo a España con la escupidera en la mano y en ningún lado le dio bolilla porque los desplantes fueron importantes. De hecho, todavía hay una carta que le manda Milei a Lula que Que creo todavía que ni la leyó. que todavía no la leyó Y menos con el tema de las inundaciones en Brasil, no le va a dar bolilla a no, Milei. pero claro y evidente que para qué cacarean innecesariamente y después se tienen que humillar a ir a pedir y encima que te digan que no. Bueno, Pablo, vamos a contar un poco de qué se trata el programa. Vamos a ir ya en unos minutos a la columna internacional de Carlos Juncos. Después, como siempre, contaremos alguna noticia, la columna de Carlos Matos, la columna de Pablo Aceto. Bueno, y después de la despedida, el informativo criollo de Carlos Juncos y
el tema musical. Hoy vamos a escuchar a Papos. Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Aquí estamos con una nueva edición de la Columna Internacional para nuestro querido programa Casi Sábado. Y bueno, disfrutando de nuestra maravillosa ciudad que nos ha brindado esta semana un clima bastante difícil, digamos, algunos días de mucho frío, de mucho viento, pero nos tocó un jueves maravilloso que parecía absolutamente primaveral. Y bueno, aquí estamos atravesando esta mitad ya del mes de mayo, el quinto mes del año, y con un clima que es propio de esta época del año. Así que, de todas maneras, nuestra ciudad, como siempre, nos invita a disfrutar de toda su belleza y sobre todo de la costa de este Atlántico Sur maravilloso. Pasemos entonces a las noticias internacionales que tenemos para ustedes en este día. Y para ello vamos a dirigirnos a España, más precisamente a Cataluña, donde increíblemente los partidos independentistas han perdido las elecciones. Así es, no había sucedido nada igual en más de 4 décadas. Por primera vez desde 1980, el bloque de los partidos nacionalistas e independentistas no logró la mayoría necesaria para gobernar en unas elecciones en Cataluña. En los comicios celebrados el domingo, en esta región del noreste español, se impuso el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, de Salvador Illa, tanto por número de votos como de escaños, 42 logró, aunque lejos de la mayoría absoluta, 68, por lo que deberá pactar si quiere ser investido presidente y formar gobierno. Según la mayoría de los analistas, creen que los resultados de estas elecciones suponen un punto de inflexión en una comunidad autónoma en la que desde hace más los partidos independentistas han llevado a cabo un proceso soberanista, conocido en catalán como el procés, para lograr la independencia del resto de España. El procés vivió su punto álgido en octubre de 2017, cuando se celebró un referéndum de autodeterminación declarado ilegal por la justicia española y se produjo una declaración unilateral de independencia, tras la cual varios políticos catalanes huyeron al extranjero o fueron juzgados y encarcelados. El resultado de las elecciones del domingo es visto como un respaldo para el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien desde que llegó al poder en 2018 rebajó las tensiones en Cataluña, primero concediéndoles un indulto a los políticos presos y más recientemente aprobando una ley de amnistía que permitía regresar a España a los líderes independentistas que se encuentran prófugos en el extranjero. Entre estos últimos está Carles Puigdemont, el expresidente catalán, cuyo partido, Junts per Catalunya, quedó en segunda posición en los comicios del domingo y que desde 2017 vive en Bélgica. Puigdemont ha dicho que no renuncia a ser investido presidente del gobierno catalán, algo que parece poco probable, dado la pérdida de apoyo que han sufrido los partidos independentistas que no han logrado el número de escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Según los analistas, los resultados de las elecciones del domingo suponen un duro golpe para el movimiento soberanista y son un reflejo de cómo ha cambiado las prioridades de los votantes catalanes tras más de una década en la que el tema de la independencia lo había dominado todo. Todos los datos de esta columna los estamos tomando de una nota de Cristina J. Orgaz, una nota muy bien escrita y con fundamentos interesantes, porque hay que considerar también que muchas veces estos partidos
creen que las cosas son más fáciles de lo que parecen, ¿no? Yo recuerdo aquel acontecimiento cuando Puigdemont declaró la independencia y bueno, simplemente el gobierno español le mandó las Fuerzas Armadas y le mandó a la policía y bueno, terminaron todos en el extranjero o presos. Es que no es tan fácil, o sea, nadie se puede cortar solo de una organización tan poderosa o de un país simplemente con proponérselo, con declararlo o firmar un papelito, no es así. Es decir, hace falta un proceso mucho más complejo y sobre todo hace falta que la población esté dispuesta a sostener durante mucho tiempo un conflicto grave con el país, en cuestión y además, bueno, los políticos tienen que estar a la altura de ese conflicto, ¿no? Que era seguro que lo iban a reprimir. O sea, a ver, si declarar la independencia de tu propio país y tener que salir corriendo a refugiarte en otro lado, y bueno, muy bien no habías hecho las cuentas, ¿viste? Eso también es una realidad. Por otro lado, también el hecho de que actualmente haya un gobierno socialista a nivel nacional, digamos, a nivel nacional de España, y que ese gobierno haya tenido una actitud bastante condescendiente, digamos, con los independentistas catalanes, por un lado es muy bueno porque demuestra una actitud, digamos, positiva en cuanto a entender las diferencias, a tratar de resolverlas desde el punto de vista político y no metiendo en cana a la gente, no metiendo presos a los líderes ni obligándolos a estar en el extranjero. Pero de todas maneras, eso para los independentistas es también una herida, porque de algún modo requieren de que el gobierno nacional sea más bueno o menos bueno para poder hacer las cosas. Y en realidad, si uno quiere plantearse seriamente la independencia de una región, y bueno, sabés que vas a tener que ir a la guerra, vas a tener que ir a un enfrentamiento muy fuerte, que no es simplemente declararlo y ponerlo en un papel. Obviamente para Pedro Sánchez también esto es un beneficio, a pesar de que por supuesto la derecha lo acusa de haber transado, digamos, ¿no? De haber arreglado con estos grupos para mantener su poder en el gobierno nacional. Pero bueno, son parte del juego de la política, hasta ahí vamos bien, digamos, ese es el juego de la política. Los acuerdos, arreglar con los grupos que están opositores o con los grupos que no están del todo convencidos o que tienen otras iniciativas y bueno, tratar de llevar adelante un país en las condiciones en que se puede, nunca son las ideales. Hay que considerar que siempre en los procesos históricos, como en cualquier proceso, la realidad tiene un peso fundamental. Y aunque las aspiraciones de que algún día Madrid permita celebrar a Cataluña un referéndum de autodeterminación similar al que tuvo lugar en Escocia en 2014, eso sigue presente, la gente lo sigue deseando, pero el tema de la independencia ya no es la principal preocupación de los catalanes. Ese lugar lo ocupa la sequía que sufre la región desde hace 3 años y que llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia a principios de año, aunque la situación mejoró con las lluvias de estas últimas semanas. Las restricciones en el suministro de agua a las que debía hacer frente los ciudadanos y sectores claves de la economía como la agricultura pusieron sobre la mesa otros temas que preocupan seriamente a los catalanes, como el exceso del turismo, el elevado costo de la vida o la crisis en el acceso a la vivienda. Recordemos que históricamente Cataluña fue la región más próspera e industrial de España, pero en los últimos años el tejido empresarial catalán se vio dañado por la incertidumbre causada por el proceso independentista. Grandes bancos y empresas decidieron abandonar Cataluña, lo que causó un grave daño a la imagen de Cataluña y sobre todo le cayó el peso a esta cuestión. Está bien que discutamos nuestra independencia, discutamos cuestiones ideológicas, pero también esto tiene que estar siempre apoyado en la realidad. Y la realidad es que la economía es una de las claves fundamentales para sostener cualquier sistema y sobre todo para sostener un proceso de independencia. Recordemos que el desenlace de las elecciones generales del domingo en España dejó algunas cosas sorpresas, ¿no? Algunas sorprendentes, porque el conservador PP de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 136 diputados frente a los 122 del segundo partido más votado, el progresista PSOE del presidente Pedro Sánchez. Sánchez, sin embargo, festejó porque el bloque de derecha
no alcanzara el número necesario de diputados para gobernar, porque esto le abre una puerta a tratar de seguir gobernando el país. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero como siempre, una pequeña reflexión sobre esto. La política es precisamente esto, es precisamente la negociación, es precisamente los acuerdos, es precisamente tratar de llevar un país adelante con una oposición sana, es decir, los que ganan gobiernan, los que no tratan le discuten, pero eso no hace que todos tiren para que el país se hunda, al contrario, no tiran para adelante. Y en este caso, lo que le están cuestionando a Sánchez son estos acuerdos, estos relativos apoyos que le ha dado a los independentistas catalanes, pero a su vez ya vemos como él también piensa contar con esos votos para tratar de mantener su gobierno. Bueno, amigos, un gran abrazo para todos, que tengan un excelente fin de semana, nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Argentina es un país rico, pero con un pueblo empobrecido por la extranjerización, dice Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, planteó que en los últimos días buques de investigación rusos confirmaron la presencia de reservas de petróleo por un total de 511.000 millones de barriles, equivalente a 30 vacas muertas juntas en un área de la Antártida reclamada por Chile, Argentina y el Reino Unido. Si bien a fines de la década de 1990 se implementó el protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, que prohíbe la explotación de recursos subterráneos, este hallazgo podría aumentar las presiones para cambiar la normativa y generar conflictos. El Reino Unido ya reclama que el petróleo hallado forma parte de su territorio, aunque esa porción forma parte de una disputa con Argentina y Chile, y las reivindicaciones de soberanía están suspendidas por el Tratado Antártico. Esta circunstancia nos encuentra con el peor gobierno que podíamos haber encontrado. Un gobierno que no reivindica, como debe hacerlo, el territorio de Malvinas, lo cual proporciona al Reino Unido una proyección hacia la Antártida. Nuestro país no solo tiene que anexar el territorio de la Antártida, sino también debe recuperar su territorio continental y el mar que administra en su jurisdicción, porque en realidad los argentinos no somos dueños de nada, dado que las empresas extranjeras son dueñas de todos nuestros recursos minerales y energéticos, de nuestra banca y nuestro comercio exterior, y eso explica el empobrecimiento de la Argentina y su pueblo. Si bien la política de Javier Milei está llevando a una extranjerización más aguda del territorio argentino y de sus recursos, también es cierto que los gobiernos anteriores hicieron lo mismo. Por eso la Argentina es un país rico, pero con un pueblo empobrecido por la extranjerización de sus riquezas. Bueno, esta nota de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Bueno, Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? Buenas tardes, Gloria. Hola, Pablo. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, nuevamente casi sábado. Vamos a parar con algunas opiniones
editoriales para dar pie a otra información que nos vienen solicitando desde diferentes lugares. Vamos a hablar brevemente de cursos gratuitos para personas con discapacidad en Mar del Plata. Obviamente el viernes que viene volveremos con nuestras observaciones de la realidad política. Pero justamente por la gravedad de la situación que el colectivo de personas con discapacidad viene enfrentando, al igual que el resto de la población, nos parece importante brindar estas noticias. En la oferta de formación contamos con algunos cursos gratuitos dirigidos a personas con discapacidad. Y esto es importante. En la Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales, como ya es tradicional, vienen dictándose varios talleres. Uno de los talleres más demandados en este momento es el de cerámica. El taller de cerámica se dicta los días viernes de 14 a 15:30. Está a cargo de la profesora Marina. Quienes quieran inscribirse deben concurrir a la Biblioteca Parlante para ciegos y disminuidos visuales, ubicada en la intersección de las calles Brown y 14 de Julio, en la Plaza Peralta Ramos, en Mar del Plata. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 16. En ese horario pueden ir y anotarse a este taller de cerámica a cargo de la profesora Marina y de los talleres que vamos a informar a continuación. Quienes quieran aprender el idioma italiano, también hay un taller los días lunes a cargo de la profesora Silvia. Deben, como dije anteriormente, asistir a la Biblioteca Parlante ubicada en Brown y 14 de Julio. Los días jueves y otros días más de la semana también hay un taller de teatro a cargo del profesor Félix. Félix Bello, un actor marplatense muy conocido que brinda talleres específicamente para personas ciegas y con baja visión y talleres integrados. Una experiencia muy importante y fundamental. Se incorporó otro taller, un taller de tejido, los días martes, a cargo de la profesora María Eugenia. Para anotarse en cada uno de estos talleres, como venimos diciendo, deben ir las personas interesadas a Brown y 14 de Julio, Plaza Peralta Ramos, de 9 a 16 de lunes a viernes. En poco tiempo también se pondrá en marcha el taller de agricultura biodinámica y todo lo relacionado con aquel viejo proyecto que se inició en la Biblioteca Parlante acerca de las huertas. Sobre esto tendremos información los primeros días de junio. Queremos recordar también que hay un taller sobre las películas de ciencia ficción con audiodescripción a cargo de el divulgador científico Sebastián Muso. En realidad vamos a darle más precisión a la temática. Es un taller de astronomía relacionado con las películas de ciencia ficción con audiodescripción. Quienes deseen tener información deben concurrir a UMASDECA, la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, ubicada en Entre Ríos 2828, o llamar al teléfono 495-7577. El taller es virtual a través de la plataforma Zoom y se da los días jueves.
Este taller es arancelado, este último, no es gratuito. Este es arancelado y esa información se la van a dar en UMASDECA. Los talleres anteriores, los que informé anteriormente, son gratuitos. De todas maneras, el arancel es un arancel módico, el del taller de UMASDECA. Vamos a informar a lo largo de distintos programas estas propuestas que vienen muy bien para el sector, como decía al principio, porque con la inflación que estamos enfrentando, con los ingresos prácticamente licuados, no dejan de ser una propuesta o muchas propuestas más que importantes para el sector de personas con discapacidad. Bien, les deseamos un excelente fin de semana y nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado, para analizar la realidad política y el impacto sobre el colectivo de personas con discapacidad acá en Casi Sábado. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Carlos Matos. Mundial de Pádel, preocupación por el techo del polideportivo y las goteras. Desde hace tiempo que hay goteras en el estadio y la impermeabilización del techo es bastante precaria. La empresa que va a realizar el evento mundial ya invirtió 16 millones de pesos para otros arreglos y hay preocupación porque el Mundial de Pádel va a ser televisado al mundo. El circuito mundial Premier Pádel vuelve a la Argentina y se va a disputar en Mar del Plata, concretamente en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. El certamen va a recibir a las mejores parejas del pádel femenino y masculino del mundo del 20 al 26 de mayo. El evento es organizado por la Asociación Pádel Argentina. Se trata de la 8ª fecha del Tour Premier Pádel que antes estuvo en Arabia Saudita, Qatar, México, Venezuela, Bélgica, España y Paraguay. Y ahora viene a Mar del Plata. En estos momentos existe una gran preocupación debido a los problemas de impermeabilización que tiene el techo del estadio polideportivo. Ocurre que desde hace tiempo que hay goteras y los arreglos que se han realizado no terminaron de solucionar definitivamente el inconveniente. Es verdad, acá como dice la nota, desde hace tiempo que hay goteras porque nosotros venimos comentando este tema desde hace, calculo, un año y medio, más o menos, y todavía no lo solucionaron. Bueno, trabajadores del ente municipal de deportes estuvieron en las últimas horas tratando de solucionar el problema. La cuestión es que se trata de un evento internacional que se va a transmitir al mundo y el miedo del Ejecutivo es pasar un papelón por las goteras. Al mismo tiempo, la empresa organizadora, como habíamos dicho, ya invirtió 16 millones de pesos para reacondicionar el estadio. La mano de obra la realizan los trabajadores del EMDER, debido a la falta de inversión por parte del municipio, algo que también ocurre en el José María Minella. Gracias a la empresa que organiza el Mundial de Pádel, hubo una mejora sustancial en el escenario, como pinturas, luces y demás, pero el techo todavía está en veremos, dijeron fuentes ligadas al ENDER. Bueno, esperemos que el tema del techo del polideportivo se solucione y salga todo 10 puntos. Ahí un poco es llamativa esta cuestión,
porque el polideportivo es muy utilizado. Sí, Distinto es lo del estadio mundialista, porque lamentablemente el fútbol local no tiene la relevancia para sostener un estadio de esa característica, hay que decirlo, también se ha perdido lo que era un clásico, que ya, si uno habla con alguien joven, hay que explicarle de la historia de lo que eran los torneos de verano. Los torneos de verano Mar del Plata. Que quedó en la historia. Claro. Quedó en la historia y va a ser muy difícil recuperar Que porque traía el turismo, Pablo. ya hay otras plazas, Claro. otros estadios, y el Minela es muy difícil de levantar. Yo, la verdad, veo un futuro muy negro para el Minela. Pero no es el caso del polideportivo, donde sí tiene el básquet local una relevancia que el fútbol no tiene. Claro. Hay otras prácticas también deportivas. También es escenario de eventos, es decir, como que recauda el polideportivo. La otra vez habíamos visto que había quedado muy lindo los murales pintados por De Marchi. Trimarchi, perdón. Sí. Que ya uno ya lo ve envejecido eso, ¿no? Como que tendría que estar renovado, porque ese impacto de colores que había de un principio, lógicamente, con la pintura se envejece, no vamos a decir que está mal, no vamos a decir que está descascarado o cosas así, está envejecido, está el sol, el agua, el viento, está envejecido, y un poco también, parece mentira, ¿no? Pero si hubiera estado blanco, por ahí no se nota. Pero esa pintura envejecida da incluso un aspecto ya de dejadez, de abandono, que para un escenario que es teóricamente recauda, porque tiene actividad, Claro. Es bastante incomprensible, ¿no? Que el techo esté en las condiciones. Que el está. techo esté en esas condiciones, la verdad que es inaudito, porque incluso el piso, que es el de un estadio de básquet moderno, no puede soportar goteras. Son pisos acústicos especiales para la práctica deportiva, y la verdad son caros esos pisos, son muy caros. Y el techo es una cuestión fundamental para el mantenimiento de eso, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, FMI, no hay plata. Así ha contestado, en realidad no creo que hayan contestado así, pero hubo nones. Hay que recordar esto, que lo que había sido la deuda de Macri en el 2018, que fue justamente por su amistad con Donald Trump. Lo que criticábamos después a Alberto Fernández es no haber insistido sobre la ilegalidad de esta deuda, Claro. porque fue ilegal en todos los puntos. No hay lugar, lo único que se concedió fue por la presión de Donald Trump para sostener el gobierno de Macri. Todo está admitido, incluso se violó lo que es la carta orgánica del FMI, lo que fue hasta ese momento el crédito más importante que dio el FMI a un país, que fue para sostener el gobierno de Macri. Claro, Pablo, que es la deuda que estamos pagando ahora, ¿no es cierto? Se canceló, ya se cancela. ¿Por qué? Porque los primeros vencimientos empezaban el año pasado y Sí. La Argentina no tuvo con qué pagar, ya los acuerdos que había hecho en su momento el gobierno de Fernández y todo eso, en todo lo que es, para el que nos escucha no va a entender si le digo, en una refinanciación.
¿Qué es una refinanciación? El FMI otorga un nuevo crédito, cuya plata no vamos a ver, es para cancelar el crédito anterior en nuevas condiciones. Es decir, ahora empezaríamos a pagar de nuevo este crédito a partir del mediado del 2026. Que es lo grave de cuando refinanciás, como todos saben, que terminás capitalizando los intereses, es decir, debemos lo mismo que le prestaron a Macri, más los intereses que se generaron y se armó una nueva deuda, la bola de nieve de toda la vida. Que fueron, por eso también lo que decimos, ¿no? Milei, en vez de ir al opositor del gobierno de Biden, lo que tendría que haber hecho es estar bien con Biden, en definitiva. Claro. Mandar a Mondino ahora no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido porque el Fondo Monetario ya le dijo que no. ¿A qué le dijo que no el Fondo Monetario? A los 15 millones de dólares adicionales para levantar el cepo. Es decir, hay que decir, hay que destacar algo de Milei. Se peleó con los chinos, se peleó con los norteamericanos, se peleó con los mexicanos. La verdad que en ese sentido hay que decir que tiene un cierto sentido de justicia. Se pelea con todo el mundo y con todos, y después le va y le pide plata, y todo, por supuesto, le dicen que no. En este caso, el Fondo Monetario, que es, en definitiva, ¿cuál es el cepo? Esto lo habíamos explicado, creo que el viernes pasado, ¿no? Lo que es cómo funciona el comercio exterior. Sí. Pegamos una repasadita, porque siempre hay oyentes nuevos. Los dólares que entran a un país, producto de deuda o liquidación de exportaciones, va a parar a una bolsa. Y de esa bolsa se sacan los dólares para comprar insumos, por ejemplo, medicamentos o instrumentales de medicina. Vieron que ahora no hay STEM, o están diciendo de que hay una seria amenaza a la suspensión de operaciones con STEM. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no fabricamos STEM, lo compramos afuera. Y para comprarlo afuera necesitamos que en esa bolsa, donde van los dólares producto de la liquidación o producto de préstamo en el Banco Central, haya dólares para que nosotros con nuestros pesos lo cambiemos por dólares y compremos en el extranjero estos insumos. Bueno, el cepo es producto de que no hay dólares. Entonces la gente importa, pero no hay dólares con qué pagar esas importaciones. Y se acumula deuda. Entonces, en ese sentido existe el cepo, que es, en definitiva, administrar lo que no hay. En realidad, más que cepo, es administrar la escasez. Porque no es que producto de ciertas políticas de evitar la fuga de divisas se ponen los cepos, en realidad es una administración de los pocos recursos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, las empresas extranjeras no pueden girar sus dividendos a sus matrices en el exterior. Queda todo dando vuelta acá adentro, nadie puede escaparse, que es lo que están pidiendo las grandes multinacionales. Están pidiendo, pero el problema, yo creo que Milei se lo daría, el tema que no tiene dólares. Entonces, ¿qué es lo que le pide Milei? Le había pedido a los 3 pagos que le tienen que girar a la Argentina para completar la refinanciación, que es plata que no la vamos a ver. Es plata que hace un rulo, sale del Fondo Monetario y vuelve al Fondo Monetario para cancelar la deuda anterior. Estamos hablando de unos 800 millones de dólares que se contabilizarán esta semana, plata que no va a venir,
porque es para pagar la deuda que se refinancia, y otros 550 550 millones en agosto y en noviembre, también con el mismo destino. Es una operación contable en el Fondo Monetario, nada más que para cancelar la deuda de Macri y generar una nueva que se empezaría a pagar a partir de mediados del 2026. Es decir, ¿qué es lo que le había pedido Milei o qué es lo que Milei pretendía? Que le den 15.000 millones de dólares para sacar el cepo. Primero, si precisaba algo del Fondo Monetario Internacional, en principio hubiera sido interesante tener buenas relaciones con el actual gobierno de Estados Unidos. El otro va a venir en noviembre. De acá a noviembre la Argentina es un hervidero. Y no sé si Trump le va a dar algo, porque tampoco Trump está... es hoy por hoy garantía para eso. Lo fue en su momento con Macri, pero lo fue con Macri. No sé si con Milei va a tener, después de todo lo que le pasó, no sé si Trump va a querer otra vez sopa. El tema es que no se lo dan. Y en cierta forma tienen razón, porque con los 15.000 millones de dólares resuelve los problemas inmediatos. Ahora, ¿y de acá el futuro cómo lo va a resolver? Aparte de deber 15.000 millones de dólares más. Hoy habríamos hablado sobre el tema de la carne, sobre el tema de la exportación. Claramente la Argentina está perdiendo capacidad exportadora, porque es muy cara en dólares. Y claramente cualquiera que ve, dice, la Argentina no tiene capacidad y dudan en que incluso esta refinanciación la puedan pagar. Y dado a los errores ya cometidos, que fue el crédito a Macri, donde quedaron todos sumariados, evidentemente, como quien dice, el que se quemó con leche ve una vaca que llora. El que se quemó con los 54.000 millones, que después terminaron siendo 45.000 millones de dólares, ven a la Argentina y lloran. Entonces no le van a dar un peso a un plan económico que no tiene sustentabilidad, no tiene mercado interno, entra en recesión, es caro para exportar, evidentemente es insolvente, y la insolvencia no genera capacidad de crédito. Vamos a ver cómo se define esto. De hecho, hay que decirlo, porque ya a esta altura, ya Fernández me parece un estadista. Ya, viste, tengo que decirlo, porque ya a esta altura, viste, uno le dice, discúlpame Fernández por todo lo que te critiqué, la verdad que sos un capo. De hecho, Fernández había arreglado con los chinos, claro, para el pago de deuda externa, que era el swap, que como Milei se pelea con los chinos, les rechaza el BRICS, entonces el otro dice, bueno, arreglátela. Y como en vez de ir a visitar a Biden, o por lo menos tener gestos con Biden de respeto a su investidura, no, va a Norteamérica a visitar a su principal opositor, después va y le pide 15.000 millones de dólares. Evidentemente esto chocan la calecita, esto sí que es realmente chocar la calecita en un sinsentido donde sería todo muy gracioso si no nos llevara a nosotros cuesta, ¿no? Muy bien, nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado de 19 a 20 horas. Nos despedimos escuchando el informativo criollo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Papo,
el tren de las 16. Saludos para todos.